Continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia, y el día de hoy, a un año, doctor Rafael Encarnación Jaques, pediatra, hombre querido en muchas familias de la República Dominicana, por su quehacer en pediatría y consagrado a el área de intensivo. Durante este año, doctor, ha transcurrido ya un año, porque el primer caso se registró en el mundo. ¿Dónde? ¿En qué parte del mundo, doctor Rafael Encarnación Jaques? Muy buenos días. Muy buenos días, Mauri. Bueno, estar aquí con ustedes aquí en el programa de Guerrero Heredia. Para mí es un placer compartir con ustedes y pues darle información a la población y crear expectativas sobre este problema del COVID y cualquier otro tema médico que podamos discutir. Alegre de tanta rimbombancia que me ha puesto antes de hablar, pero pienso que podemos hacer un intercambio aquí de impresiones donde la información llegue a la población y podamos pues estar alegres e informados. Bueno, el primer caso ya hemos, no celebrado, pero hemos transcurrido ya un año del primer caso que se reporta en el mundo de este SARS-CoV-2, o conocido como la gente le dice, coronavirus. COVID. El COVID-19. ¿Ocurrió dónde? Bueno, ahí empezamos por China y ahí fue donde se dieron los primeros casos. Los primeros casos. Se discute un poquito sobre si hubo casos previos en noviembre, pero cuando la enfermedad hizo la alarma en la población de Wei, en China, entonces Wuhan era el pequeño poblado donde en una comunidad puramente marítima, donde se vendían un mercado, donde se vendían animales de todo tipo, pero en preferencia animales exóticos. En esa zona empezaron a aparecer un grupo de pacientes con una neumonía inesperada. Una neumonía inesperada. Es decir, presentaban un cuadro de dificultad respiratoria, un cuadro respiratorio que los médicos de la zona no le tenían una explicación. Olían raro, parecían raro, no era lo habitual. No era lo habitual. Eso fue a principios de diciembre del año pasado. Del 2019. Del 2019. Por eso, la enfermedad, aunque fue a finales, sigue siendo 2019. Por eso entonces hablamos del COVID del 2019. Sí, porque ya teníamos otro coronavirus, pero que no aparecieron en esa fecha, que habían sido coronavirus que teníamos en animales y 6 que afectaban al ser humano, sí, y que eran conocidos. ¿Cuándo aparecen esos otros coronavirus antes del COVID del 19? No, tenemos el SARS como una enfermedad importante. El SARS. Que fue el síndrome respiratorio agudo severo. ¿Dónde ocurrió que eso? Afectó parte del Medio Oriente. El MERS, que afectó parte del Medio Oriente. El SARS, que afectó también la misma China y afectó otra zona de la misma población. ¿Y cuándo aparecieron, doctores, esos síndromes respiratorios agudos severos, como el SARS y el MERS? Estamos hablando del 2003, del 1998, del siglo pasado. Y estamos hablando del 2003 de este año. Este siglo aparece para el 2009, aparece la enfermedad del H1N1, pero esa fue asociada a otro virus. Okay. Ese era un virus de influenza. Okay. Este virus, que es un coronavirus, ya conocíamos coronavirus que afectaban vías respiratorias, pero habíamos tenido 2 epidemias, dos momentos difíciles para la humanidad. Aquel que afectó a la gente del Medio Oriente, por eso se llama MERS. Pero se quedó por allá, doctor. Pero se quedó por allá y fue mitigado en forma adecuada. Y posteriormente, pues la vacuna no se continuó ni se continuó trabajando en un... Porque ocurrió por allá probablemente. Y porque tampoco se dio la posibilidad de que fuera una enfermedad pandémica. Luego entonces los mecanismos económicos no permitían crear una vacuna para una población tan pequeña. La enfermedad se mitigó y no hubo mayores investigaciones. Con esta llegada en China, el año pasado, para esta misma fecha, para principios el 12 diciembre, me parece. Ahí se empezaron ya, cuando entramos al 12, ya había una buena población de personas de esa zona afectadas de problemas respiratorios.
que para la zona era inexplicable. Empieza la investigación y solo se identifica la neumonía como parte clínica. Solamente se pensaba que era un problema que afectaba y que era nuevo. La vía respiratoria. Y que afectaba a una gran parte de la población. Exacto. Se notifica a la Organización Mundial de la Salud. Sí. La Organización Mundial de la Salud da una alerta a finales de diciembre del año pasado. Se da una alerta mundial sobre una enfermedad que está aconteciendo en una población y que tiene la posibilidad de diseminarse en ¿Con forma qué importante. finalidad, doctor, se da cuando aparece una enfermedad nueva o una enfermedad vieja, se da una alerta a nivel mundial? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es que la enfermedad se transmite de humano a humano. Y cuando vemos que se transmite de humano a humano, entonces tenemos la posibilidad de que esta enfermedad se pueda propagarse por el mundo, viniendo de una población de 10, 12 millones de habitantes, que era lo que tiene a Wuhan. Okay. Entonces, en el final de ese mes, de diciembre del año pasado, la OMS, el chino, que se le ha criticado muchas veces, que informaron tarde, que la información no fue completa, que mediatizaron la información, cuando la Organización Mundial de la Salud, con todos sus errores, no vamos a decir que ha sido perfecta en este proceso, pero con todos sus errores, la Organización Mundial de la Salud da una alerta teniendo en cuenta que hay muchos afectados y que la enfermedad afecta a humanos. Pero ya para enero de este año, los chinos tienen identificado el genoma e identificado el virus. Entonces, al decir usted que el problema del COVID-19 se reportan esos primeros casos de neumonía extraña a principios de diciembre, pero ya para enero, ya los chinos tienen la identidad genética, ya han descifrado. Eso nos permite a nosotros tomar esa información con pinzas. ¿Cómo los chinos pudieron tan rápidamente descifrar genómicamente las características genéticas de este virus? Bueno, tú sabes que hay una experiencia con el coronavirus. Ha habido experiencia previa, ya te digo que conocemos un gran grupo de coronavirus y conocíamos 6 que afectaban al ser humano. Este se concibió como el 7º coronavirus que afectaba al ser humano. Exacto, o sea y que ya existía, 2 de ellos... ya existía una información previa de 6. Exacto, y había una identificación del virus y habían 2 de ellos que habían hecho cuadros en poblaciones y por tanto se conocía de esas 2 zonas donde se había desarrollado el MERS y donde se había desarrollado el SARS, que se consideraban epidemias a ese virus. Los otros 4 eran virus respiratorios simples que no producían enfermedad grave en el ser humano. Este fue el que empezó. Entonces ya la identificación del virus fue más fácil. Es un virus ARN, es el que está produciendo esta neumonía. Hay muchas dudas y muchas inquietudes en la población sobre cómo los chinos llegan tan rápido a esa conclusión, y hay muchas dudas sobre si ellos tenían información previa, y hay también algunas informaciones que para mí son distorsiones, que empiezan diciendo que ellos estaban experimentando y que el virus había sido creado, que no era un virus que había venido de un animal a un ser humano, como fue la consideración inicial, que el virus venía del pangolino o del murciélago hacia el ser humano. O sea, en una región donde se dice, bueno, apareció en este mercado, es probable que a través de estos animales que se comercializan, entonces haya pasado al humano. Esa fue la teoría inicial. Ahora bien, doctor, Encarnación Jaques, Rafael Encarnación Jaques, quien es pediatra, intensivista, y hoy contamos con su presencia en este recetario del doctor Guerrero Heredia. De ese aspecto inicial en China a la realidad del día de hoy, República Dominicana, Suecia, Haití, Honduras, Chile, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Austria, el mundo entero,
ese coronavirus a lo largo de un año, ¿cómo ha cambiado el escenario mundial el coronavirus? A vista del doctor. Entiendes que la enfermedad comienza a diseminarse a partir de este foco. Al diseminarse la enfermedad comienza a afectar otros países. Los vuelos, la relación, la interrelación. El más afectado inicialmente fue Italia. Creó un gran boom en Italia. Porque en Italia se dieron muchos enfermos y muchos fallecimientos. Pero la enfermedad se disemina por toda Europa. Y a propósito de eso continúa y se disemina por todo el mundo. Hacia marzo de este año, 2020, la Organización Mundial de la Salud, ante la diseminación prácticamente mundial de este virus y de esta enfermedad, designa que hay una pandemia. Dicen algunos que tardó mucho tiempo en detectar y decidir que era una pandemia, dicen otros que no ha habido crítica para esta Organización Mundial ¿Qué es de la una Salud? pandemia desde el punto de vista epidemiológico? Es una enfermedad que afecta al mismo tiempo múltiples países, para una definición simple, Okay. con la misma característica por el mismo germen. Entonces se considera eso una pandemia. Cuando la enfermedad es localizada, es un brote. Cuando la enfermedad es una zona, una epidemia, son conceptos epidemiológicos que van cambiando de acuerdo a la proporción de personas y a la localización de una enfermedad. El término pandemia implica una diseminación extendida, probablemente de tipo mundial, aunque puede haber algún otro continente que no presente la enfermedad como tal. Eso ocurre en marzo, pero en marzo también, para fines locales, tenemos nosotros el primer caso importado, un italiano justamente. O sea, llega a la República Dominicana en marzo. En el mismo mes que se dice el organismo gendarme del mundo de cuidar, de velar por la salud, de verificar cómo se están dando los fenómenos sanitarios mundiales, en ese mismo mes llega a la República Dominicana. Exacto. Como una enfermedad sin casos comunitarios, una enfermedad que llega del exterior. Importada, perdón. En este caso. Llegó. Exacto. Se importó a través de ese italiano que vino de paso a través de un resort del país. Se exportó desde Italia. Vino desde Italia. Exactamente. El hombre venía corriendo por el mundo y llegó aquí, y aquí desarrolló la enfermedad. Y fue el primer caso que tuvimos conocido importado. Porque en el mismo marzo empezamos a tener casos ya comunitarios. Entonces, eso significa que probablemente ya teníamos casos, ya aquí y no lo sabíamos, doctor. Es probable, porque recuerda que la prueba no llegó inmediatamente. Nosotros, para conseguir la prueba, y en ese momento era muy difícil a nivel mundial obtener recursos para hacer la prueba de PCR, que es la prueba estándar para la enfermedad. No teníamos los recursos a nivel nacional, no teníamos una estructura. El país, dicen, hay distintas versiones. En mi opinión, yo creo que fuimos lo suficientemente ágil siendo un país pobre, pero para algunos pues nos dilatábamos en conseguir esa parte. Todavía estamos retrasados en lo que es la ejecución de la prueba para pacientes. Sin embargo, debo decir, y es siendo justo, que la empresa privada, aquí hay probablemente 2 laboratorios grandes que nosotros debemos reconocer, y lo digo de forma muy responsable, laboratorios de referencia y Amadita. Esos 2 laboratorios fueron y todavía siguen siendo hoy por hoy la respuesta a identificar la prueba de PCR. La prueba de PCR. Y esto debe darle al Estado Dominicano una lección de que debemos hacer esfuerzos, porque el Ministerio de Salud Pública tiene la obligación constitucional de ofrecer, de tenerlo, una política de identificación y un plan de contingencia. Eso es así. Bueno, de inicio nosotros cometimos errores. Creo que la Organización Mundial de la Salud cometió errores, el mundo ha cometido errores, el sistema privado se asoció
al sistema público para tener la parte de cobertura, porque el sistema público solo no podía asumir una cobertura nacional para hacer esta prueba. Sí, pero se quedó muy agachado, se quedó muy rezagado frente a la respuesta privada que gracias a esos esfuerzos, pues nosotros hemos tenido respuesta. La gente busca la identificación de si estamos detectados o no en el sector privado. El sector público se ha quedado rezagado al día de hoy. Eso es una realidad, doctor Rafael Jaque, que quizás no sería de interés seguir hurgando en ese aspecto, pero bueno, definitivamente que ha sido así. Recuerda que esta enfermedad, esta crisis sanitaria, ha traído muchos errores y ha traído también mucho aprendizaje. Entonces, el error y el aprendizaje de los estados, de los gobiernos, de los distintos países, ha sido progresivo. Y hoy hemos ido teniendo una identificación de cuáles han sido las políticas que han sido más provechosas y cuáles han sido las políticas que han fracasado. Y hemos ido manejando el camino. ¿Piensa usted, doctor Rafael Encarnación Jaques, pediatra intensivista, que nosotros en la República Dominicana a lo largo de este año hemos ido delante de la pandemia o hemos ido detrás de la pandemia?